Estoy en Main Stage, el último Major del año, el último Major de Smash tal vez de la vida. Y la verdad es que llegando aquí se sintió una hora muy extraña, se siente medio muerto. Ya está muriendo Smash, te odio Panda, te odio. También un pequeño update, jugadores como Plop y IBDW, que son jugadores de Melee que eran Panda, ya dejaron de ser Panda. Main Stage es un torneo organizado por BTS Smash, son los que organizan Summit, entonces hay 6 lugares para Summit. Gran torneo para finalizar el año. Ya solo me voy a divertir honestamente, no tengo muchísimas expectativas, pero estaría chido pasar. Hay como 7 japoneses: Shuton, Ken, T, Asimo, Atelier, Ken. Ya había dicho Ken, bro. Hay muchos estadounidenses: Light, Twig, Cosmos. Vaya, todos los buenos de Estados Unidos. De México estamos Andrick, Meister, Spargo y yo. Está hype el torneo, a ver qué pasa, Vamos a dar el tourcito por el venue. Vendedores, aquí hay cosas de Red Bull. Osu, hype. Posters ahí chulos. Main Stage. Y aquí está el mapa. Nunca había visto un mapa de un torneo, pero está hype. Aquí hay controles también chulos acá. Seguro hay FOBs. Seguro ese de 325 es un FOB. Ahí está el mainstream. Aparte me trae recuerdos bonitos, no lo voy a negar. Vamos hacia el VIP Room. Ahí está Light y Cosmos jugando. Aquí está el VIP Room. Polokage, Black Twins. Ahí está el D-Dog, Zomba, Amsa, porque también es VIP Room de Melee, obvio. Y aquí está Luis contra Enhanced. Luis, te odio. No más, fuck you. A huevo. Voy a quitarle su dinero a este pobre diablo. Y no me está entendiendo, es increíble. Vean su letrerito de Squad Strike Random. Are you gonna lose to me? Yes. He's gonna get fucked. Shag? I'm gonna take your money. My plan? El regreso de Chargo, por fin. Hola. Esperamos desde Genesis para volver a jugar dobles. La verdad es que yo vine a Main Stage solo por dobles. No vas por dobles. Iba a jugar singles, pero Vamos a hacer que valga la pena. tenemos que ganar, papito. Y se va a streamear Grants. Ay, sí, oye, ahora sí. Qué Sí, mierda. Se los trolearon mismo por eso. Los troleó Benson. Sí, sí, verga. ¡Verga! Edgar. Ayer apestamos, Spargo y yo, y perdimos, quedamos en séptimo. La neta sí me agüitó, me emocionaba un buen de jugar dobles. Este güey pasó por losers. Yeah. Me toca Chase para salir de pool y luego Ken. A ver qué tal. Qué fresa se ve esta toma acá en el Tesla y con el sol dándome la cara, soy precioso. Sí, no más sí. Mi primer rival de Top 32 en Main Stage fue Twig. Hay un poco de historia con Twig. Le había jugado en Summit, le había ganado a su Diddy Kong y luego le había ganado en el tiebreaker a su Sephiroth. Entonces la última vez que nos habíamos enfrentado le había ganado. Y estaba emocionado de jugarlo porque Twig es de mis jugadores favoritos y pues juega muy cabrón. Ese matchup es difícil para Palutena, pero al menos es un mono normal que tiene disadvantage y es fácil de... No es fácil de pegarle, pero le puedes pegar y lo puedes cachar. El primer match lo empiezo jugando súper sólido. Tengo un control de la banana súper bien. Vaya, el primer stock se lo quito con un juggle súper bonito, de que le meto un upper, luego un forward tilt y lo salgo a edgeguardear con un nair y se muere. El segundo stock lo tomo con la banana, le hice down tilt a banana a nair y luego volví a cachar la banana y le hice C-drop a Backer y lo maté. Bueno, tenía una ventaja bastante grande en ese juego y al tercer stock logré tomarlo con un dash attack. La verdad es que el juego 1 lo jugué increíble. Empieza el juego 2 y el juego 2 empieza más parejo, pero sigo jugando bastante bien. Pero en el momento yo me sentía nervioso, la verdad, porque pues era Twig, Main Stage, lugar de Summit en juego y así. Entonces ya empieza a verse el Chag súper hambreado, de que la persona más hambreada del universo, o sea, de verdad tenía mucha hambre. Le empieza a cargar up smash en la esquina para cachar el neutral get up, pero pues definitivamente no sirvió. O sea, perdí el stock muy temprano por estar hambreado y cargar 2 veces el up smash. Y a partir de ahí las cosas se van para abajo. Twig empieza a jugar súper bien, yo empiezo a jugar mal. Y empieza a aprovechar lo bueno del matchup que tiene Diddy Kong sobre Palutena. Al ser un mono tan chico es muy difícil pegarle.
Y Palutena, al no tener opciones terrestres en neutral, Diddy Kong logra castigarlo súper bien. A jugar muy terrestre, no saltar, evitando el Nair, pura banana en mano y de vez en cuando hacer side B para cachar mi escudo. El juego 4 ya fue una madriza total, o sea, de verdad no pude hacer absolutamente nada en ese juego. Y también, si Diddy Kong logra tomar la primera stock, es muy difícil para Palutena combaquear esa situación, porque al ser un personaje tan seguro en el que la manera en que gana neutral es con banana, monkey flip o dash attack, es muy difícil llegar a matar a ese personaje, especialmente con Palutena, que no tiene setups para matar. Pero fue un buen set, estuvo bonito el set, me dio gusto volver a jugar con Twig, pero pues vaya, me mandó a losers, ¿no? Eso estuvo triste. Pasé a top 64, le gané a Chase, le gané el Dito. ¿Algo que decir? Free. Amigos, vine por el teléfono de Chuck para poder grabar esta escena porque es de suma importancia. Chuck se está muriendo. Es para asustarlos, banda, pero me quedan 2.5 segundos de vida. ¿Sabes qué? ¿Por qué me está pasando esto, güey? ¿Por qué, güey? Porque estoy usando Steve, pero lo voy a mainear. Después de este torneo, main Steve. Ahorita vamos a mostrar en la pantalla. Para pasar a top 16 al día 3 me tocaba MVD. Quería mi revancha porque la última vez que habíamos jugado fue en Battle of BC y claramente me enojé por perder con él, se nota en el video. Vaya, aquí ya estaba como más tranquilo y quería solo tener como un buen set y poder banear escenarios. Y el primer juego empezamos en Small Battlefield y la verdad es que no podía hacer nada. El Snake de MVD es yo creo que el Snake que más me cuesta porque la forma en la que campea él, no sé por qué me cuesta demasiado entrarle. Y la verdad es que las primeras dos stocks básicamente no juego, o sea, me empieza a basurear, llega a tener una ventaja de un stock, más de un stock completa. Él estaba en 2 stocks con 30% y yo ya tenía un stock con 60 u 80. Y ahí es cuando decido que quiero jugar, que quiero empezar a jugar y ya. Y empiezo a tener esta de ventaja bastante limpio. Y ya me aprovecho de que el Up Smash en ese matchup es bueno porque llega tan arriba que no lo espera el Snake. Y como Snake siempre regresa por arriba, aprovecho mi Up Smash en el segundo stock y así es como logro emparejar stocks, pero aún así tengo una desventaja muy grande. Y al final de ese match decido que quiero seguir jugando y logro hacer el comeback así súper grande. Lo acabo matando con un down throw a Fer, que es el combo más falso del universo, pero eso me pone en una muy buena posición porque logro tomar el primer juego a pesar de estar perdiendo horrible. El segundo juego igual vamos a Small Battlefield y ese juego es un juego bastante parejo, pero al final se lo acaba llevando MVD con caigo con un Nerduch hacia su up tilt y me mata. Él tenía como 60 y yo 120, una cosa así. El tercer juego yo decido llevarlo a Tanon City. ¿Por qué a Tanon City? Porque me gustan los escenarios más como planos y grandes contra Snake, porque lo puedo cachar sus aterrizajes mucho más fácil. Cuando tiene plataformas se me hace mucho más difícil juglearlo. Y también es más difícil ganarle neutral en plataformas porque como que tiene mucho juego con las granadas en las plataformas. No me gusta nada jugar en Battlefield o Small Battlefield o Smashville en ese matchup. Y se nota bastante bien que empieza súper bien la partida, pero al final se empareja muchísimo, se empareja demasiado, pero al final logro echar la tercera partida y así es como pongo el marcador en el 2-1. El cuarto match me lleva a Hollow, que es como Smashville 2, que en sí me gusta el escenario, pero no contra Snake, y se nota como él le va mucho mejor en ese escenario. Y el juego 5, al principio del juego 5 yo digo como no, o sea, debo de tomarlo con calma, cada interacción vale, quiero ganar la primera interacción. Entonces me pongo a campearlo en las plataformas con puro downer y backer hasta que logro tener una entrada bastante sustancial y de ahí le hago un 0 a muerte casi. De hecho estuvo bastante chulo ese advantage state que tuve.
Vaya, tradeé con una granada y entonces me hizo 10%, pero alcancé a hacerle upper después de esa granada. Y mi momentum sigue, porque en el segundo stock todavía lo subo como de 0 a 90, una cosa así. Bastante bien. De ahí tomo el stock y ya decido campear. Se me fue todo el momentum, pero dije, como tengo demasiada ventaja, voy a esperar a que él se acerque. Y básicamente le hago daño a puro pokeo con Neutral Beast. Así, puro pokeo con Neutral Beast. Me quita mis 2 stocks y él ya tiene 160 y al final sé que bajo de la plataforma de recuperación. Sé que él va a hacer roll hacia afuera, entonces nada más corro y lo mato con un jab y así es como aseguro mi pase a top 16. Quick update, este es el día 3, logré pasar al día 3 por losers. Le gané a Chase, Yosefu, perdí contra Twig y luego le gané a MVD para pasar al top 16. Y ahorita estamos tarde, tengo miedo de no llegar al top 16, ¡no! Estoy a 3 sets. A 3 sets de entrar a Summit. O sea, sí se puede, pero voy tarde, muy tarde. Y no está saliendo nuestro raite. Pero miren qué bonito coche, no puede ser. Aquí está el sujeto manejando que no está manejando. Es mi dios Nito. De hecho, este es el tramposo que usa Boxuya. Apareció en el blog de Genesis y creo que en Factor. Te puedo preguntar qué haces ¿De trabajo? de trabajo. Yo ahorita ando en compañía médica. Ya escucharon, OnlyFans. ¿Qué se siente que tu vida dependa de Elon Musk ahorita? Este sujeto llegó a top 8. ¿Sí? Y vean su coche. Mi coche, ese es mi coche, mira. Eres un simp. I am. El primer set de top 16 es Chase. Me toca Chase por segunda vez en el mismo torneo. El primer set que jugamos, la verdad es que estuvo horrible. Los dos estábamos súper nerviosos y estábamos cometiendo un buen de errores en desventajas y horrible. Pero ya en el segundo set, como ya era muy adelante en el torneo, ya los dos estábamos jugando súper bien. Y la verdad es que este definitivamente ha sido el mejor set de Dito de Palutena en la historia. O sea, fue un set de 34 minutos y ni siquiera campeamos. O sea, fueron 34 minutos de puro neutral y puro spacing así súper bonito. La verdad es que les recomiendo ver el set completo por si les interesa. Fue un gran set. Pero básicamente el Dito consiste en evitar el net, tú conseguir el net y evitar morir a toda costa con malos saltos en desventaja y así. Porque Palo en sí batalla mucho para matar si evitas como sus kill moves, que son el upper, el back F, Nera up tilt. Los dos sabíamos exactamente todo lo que queríamos hacer y todo lo que buscábamos. Entonces tenías que ser demasiado creativo para conseguir los stocks. Pero básicamente todos los juegos fueron iguales, de que se fueron a los últimos 2 minutos o al último minuto, los dos en último stock, last hit. Él ganó el juego 1 en Poké y el juego 2 tenía bastante ventaja, pero logré combatearlo. Los primeros 2 juegos que gané fueron así, que él tenía muchísima ventaja y no sé qué me pasó, que decidí jugar increíble y hacer comeback. Él ganó juego 1 y 3, yo gané juego 2, 4 y 5. El quinto juego la verdad es que estuvo bastante convincente para mí. De hecho lo maté con un upper como en 70, 80, lo maté muy rápido porque tenía mucho reach. Pero de verdad es que le tengo mucho cariño a este set, ha sido definitivamente el mejor Dito de la historia de Palutena. En verdad se los recomiendo mucho verlo completo. Oh, the ball's out of the air, but that is it. You are done, Chase. Oh, Chase caught with an unfortunate TI. Was not expecting that to kill it. All you saw in his eyes. Estoy de vuelta en casa, por fin. Y miren qué cool tatuaje me acabo de hacer. Es un bow fantasma. Al final acabé quedando 9º en singles y en 7º en dobles. En singles le gané a Chase 2 veces, que por cierto tuve el mejor Dito de Palutena de la existencia. Y el segundo set, el primero estuvo bien culero. Le gané a Chase, a Yosefu y a MVD. Tuve mi venganza después del Battle of BC. Estoy muy feliz de haber clutcheado ese set. Y acabé perdiendo contra mi dios Twig y contra Desmona. Steve. Me quedé a 2 sets de entrar a Summit y perdí contra Steve. Fun fact, rifó Desmona, no puedo decir nada y estamos compitiendo en un juego en el que Steve es legal. Es el primer Major offline de Desmona y le ganó a Riddles, le ganó a Asimo y me ganó a mí.
Pero en general estuvo chido el torneo, se sintió muy raro la experiencia porque justo acaba de pasar lo del Smash World Tour, de que lo cancelaron. Si quieren saber el contexto, vean el video por acá. Pero sí, se sentía como medio muerto, pero estuvo chido, fue como una medio despedida, aunque Smash va a seguir vivo. O sea, solo fue como, ay chale, se murió todo. Y quiero agradecer muchísimo a Chris y a Nito por hospedarme y ser dioses. O sea, no sé, fue bonito volver a competir y sentir que no soy malo de nuevo. Fue un buen run, honestamente, quedar en noveno como de 600 está chido. Y me dio un poco de motivación de seguir compitiendo. Tal vez el próximo año empiece a competir más en Estados Unidos otra vez, como para recuperar nivel y así. Y también tengo otros planes para el próximo año, pero eso será tema de otro video. Pues nada, si les gustó el video, denle manita arriba, suscríbanse y todas esas cosas de YouTube. El próximo video va a ser Dubai, va a haber vlog y va a estar verguísima. Shoutouts a Crime por hacer todo esto posible. Y después Let's Make Big Moves, que va a ser el primer Major del año de 2023. Ya estamos en 2023. Cuídense amigos, los amito.